Mucho antes de que existieran las imprentas, antes de las Biblias modernas con portadas doradas y páginas delgadas, hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida por traducir una sola palabra. Traducciones escondidas, escritas en cuevas, copiadas a mano durante noches interminables. Algunas fueron prohibidas, otras olvidadas, y unas cuantas sobrevivieron al paso del tiempo para contarnos una historia silenciosa. La historia de cómo la palabra de Dios viajó a través de lenguas, imperios y civilizaciones. Estas son las 7 traducciones más antiguas de la Biblia, los textos que moldearon la fe de millones y que hoy siguen revelando secretos del pasado. Pero antes de continuar, si te apasiona descubrir la historia detrás de la Biblia, las conexiones entre la fe, la arqueología y la verdad, te invito a que te suscribas a este canal, Estudioso Bíblico. Aquí exploramos lo que muchos ignoran, lo que pocos se atreven a contar, y lo que puede transformar tu forma de ver las Escrituras para siempre. Prepárate, porque el viaje comienza con el primer texto que tradujo la palabra de Dios del hebreo al idioma del mundo antiguo. La Septuaginta, la primera traducción de la Biblia. Muchos creen que la Biblia siempre existió tal como la tenemos hoy, pero la verdad es que su historia es mucho más antigua y fascinante. Todo comenzó hace más de 2300 años, en el gran centro intelectual del mundo antiguo, Alejandría, Egipto. Allí, en una ciudad donde convivían judíos, griegos y egipcios, surgió una necesidad: traducir las escrituras hebreas al idioma griego, la lengua universal de la época. Según una antigua leyenda, 72 sabios judíos fueron convocados por el rey Ptolomeo II Filadelfo, alrededor del año 250 a.C., para llevar a cabo esta monumental tarea. Cada uno, dicen, tradujo la Torá por separado, y milagrosamente, todas las versiones coincidieron palabra por palabra. De ahí su nombre, Septuaginta, que en latín significa 70. Aunque el relato tiene tintes legendarios, lo cierto es que la Septuaginta fue la primera gran traducción de la Biblia hebrea a otro idioma. No solo incluía la ley de Moisés, sino también profetas, salmos y otros escritos que más tarde serían conocidos como los libros deuterocanónicos. Su impacto fue enorme. Durante siglos, la comunidad judía de la diáspora la usó como su Biblia principal, y más tarde, los primeros cristianos, incluidos los autores del Nuevo Testamento, citaban las escrituras usando la versión de la Septuaginta, no el texto hebreo. En otras palabras, la Biblia que leían los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estaba en griego, no en hebreo. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias entre la Septuaginta y el texto hebreo llevaron a disputas entre judíos y cristianos. Aún así, la Septuaginta siguió siendo la base de muchas traducciones posteriores, incluyendo la famosa Vulgata latina y varias Biblias ortodoxas actuales. La Septuaginta no solo tradujo palabras, tradujo culturas, creencias y visiones del mundo. Fue el primer puente entre la fe de Israel y el pensamiento del mundo griego, uniendo dos civilizaciones que marcarían la historia de la humanidad. Y si esta historia te está fascinando, suscríbete al canal y activa la campanita porque en los próximos minutos exploraremos otras traducciones antiguas que cambiaron la forma en que el mundo conoció la palabra de Dios. El Targum arameo. Después de la famosa traducción de la Septuaginta al griego, la historia de la Biblia dio otro paso sorprendente. Uno que nació no en las bibliotecas reales, sino en las sinagogas y las calles del pueblo. Durante los siglos que siguieron al exilio babilónico, el hebreo, la lengua sagrada del Antiguo Testamento, comenzó a dejar de hablarse de forma cotidiana. El nuevo idioma del día a día era el aramaico, la lengua de los mercados, las familias y las conversaciones simples. Pero había un problema: el texto sagrado seguía en hebreo, y el pueblo ya no lo comprendía. Fue entonces cuando surgió una tradición maravillosa llamada Targum, que significa literalmente traducción o interpretación. Sin embargo, los Targumim no eran simples versiones palabra por palabra. Eran traducciones vivas, llenas de explicaciones, paráfrasis y enseñanzas espirituales. En las sinagogas, cuando se leía la Torá, un lector pronunciaba el texto en hebreo, y justo después, otro hombre, llamado el meturgemán, lo repetía en arameo para que todos pudieran entender. A veces traducía fielmente, otras veces, explicaba lo que el texto quería decir. Así, la interpretación oral fue creciendo, transmitiéndose de generación en generación, hasta que finalmente, fue escrita. Así nacieron los Targumim arameos, una colección de traducciones e interpretaciones que acompañaron las escrituras durante siglos. El más conocido de todos es el Targum Onkelos, que abarca los 5 libros de Moisés. Fue considerado tan fiel y tan respetado, que los sabios del judaísmo lo declararon oficial para el uso en las sinagogas. Otro muy importante fue el Targum Jonathan, que tradujo los libros de los profetas, y junto a ellos aparecieron otros Targumim más libres, conocidos como los Targumim palestinenses, con añadidos, leyendas y reflexiones que reflejan la fe del pueblo.
Cada uno de estos textos es una ventana al alma del judaísmo antiguo. Nos muestran cómo las personas de aquella época entendían y aplicaban la palabra en su vida diaria. A veces explicaban los nombres divinos con más reverencia, otras veces añadían detalles para evitar malinterpretaciones, y en muchos casos, el texto arameo se convertía en una lección espiritual, más que en una simple traducción literal. El Targum es más que un texto antiguo. Es la prueba de que la Biblia nunca fue un libro muerto, sino una voz que se adaptó a cada generación, a cada idioma y a cada corazón. Los Targumim fueron el puente entre el hebreo del templo y el arameo del hogar. Entre el texto escrito y la vida cotidiana. Entre el mensaje divino y la comprensión humana. La Peshita siria. En los primeros siglos del cristianismo, mientras el evangelio comenzaba a extenderse por el Imperio Romano, una nueva comunidad florecía en el corazón de Oriente, la Iglesia siria. Sus fieles hablaban siríaco, un dialecto del arameo. El mismo idioma que hablaba Jesús de Nazaret en su vida cotidiana. Y fue en esa lengua sagrada y sencilla donde nació una de las traducciones más antiguas y veneradas de la Biblia, la Peshita. El nombre Peshita significa literalmente, la simple, o, la clara, porque su propósito era exactamente ese, llevar la palabra de Dios al idioma del pueblo común, sin complicaciones, sin adornos, con un lenguaje que cualquier creyente pudiera entender. La Peshita surgió entre los siglos II y V después de Cristo, cuando las comunidades cristianas sirias comenzaron a copiar y traducir los textos bíblicos al siríaco. Primero el Antiguo Testamento, traducido desde el hebreo y la Septuaginta griega, y luego el Nuevo Testamento, que en gran parte fue vertido directamente del griego original. Lo impresionante de la Peshita es que conserva un eco vivo del idioma de Jesús. Cuando leemos sus palabras en siríaco, es como si escucháramos las sílabas cercanas a las que él mismo habría pronunciado en Galilea. Imagina. Los primeros cristianos de Siria, Mesopotamia y Persia escuchando los evangelios no en griego o latín, sino en un idioma que sonaba casi igual al del maestro. Por eso, para millones de creyentes de la Iglesia Oriental, la Peshita no es solo una traducción, es una herencia viva, una conexión espiritual con los apóstoles y con Cristo mismo. La Peshita fue adoptada oficialmente por la Iglesia Siria Oriental, y durante más de 1500 años ha sido su texto bíblico principal. Su canon del Nuevo Testamento incluye 22 libros, pues al principio no contenía 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Judas ni Apocalipsis. Estos fueron añadidos en siglos posteriores. Pero aún con esas diferencias, su mensaje permaneció intacto. La Peshita fue copiada en miles de manuscritos, decorados con caligrafías hermosas, tintas doradas y símbolos cristianos del Oriente bíblico. Muchos de esos manuscritos aún existen, guardados en monasterios antiguos de Siria, Irak y la India, y se siguen leyendo hoy en comunidades siríacas que continúan cantando los salmos en la lengua de sus ancestros. La historia de la Peshita nos recuerda algo esencial, que el mensaje de Dios trasciende las lenguas y las fronteras, pero nunca se separa del corazón de su pueblo. En el silencio del desierto y en las iglesias de piedra de Oriente, el eco de esas palabras antiguas sigue sonando. Slama Amkon, la paz sea con ustedes. Así como la Septuaginta llevó la Biblia al mundo griego, y el Targum la llevó al pueblo arameo, la Peshita abrió el camino para que la palabra hablará con el acento de Jesús. Y si esta historia te inspira a seguir descubriendo cómo la Biblia se abrió paso a través de los siglos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque en el próximo capítulo exploraremos una traducción que transformó Occidente, la Vulgata Latina, la Biblia que cambió la historia de Europa. La Vulgata Latina, la Biblia que unificó a Occidente. Durante los primeros siglos del cristianismo, el mensaje de Cristo se extendía por todo el Imperio Romano. Las comunidades crecían, los manuscritos del Evangelio circulaban en griego y en arameo, pero el pueblo, los campesinos, soldados y fieles de Roma, hablaba otro idioma, el latín. Y aunque ya existían varias traducciones latinas dispersas, llamadas Vetus Latina, estas eran confusas, desiguales y a menudo contradictorias entre sí. Fue entonces cuando un hombre decidió unificarlo todo. Su nombre era Jerónimo de Estridón. Jerónimo era un erudito, traductor y teólogo del siglo IV, un hombre con una mente brillante y un carácter ardiente. Había estudiado en Roma, en Antioquía y en Belén, y dominaba el hebreo, el griego y el latín con una maestría excepcional. En el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso I le encargó una tarea monumental, revisar y traducir toda la Biblia al latín, para dar a la Iglesia un texto único, claro y confiable. Así nació la Vulgata, que en latín significa, la versión del pueblo, porque su objetivo era exactamente ese, que la palabra de Dios pudiera leerse y comprenderse en el idioma cotidiano de los fieles del imperio. Jerónimo se retiró a una cueva en Belén, cerca del lugar donde nació Jesús, y allí, con velas encendidas, manuscritos abiertos y oración constante, dedicó años de su vida a traducir la Biblia desde sus lenguas originales.
Mientras muchos traductores anteriores se basaban en la Septuaginta, Jerónimo decidió ir directamente al texto hebreo para el Antiguo Testamento, y al griego original para el Nuevo. Fue una decisión revolucionaria para su tiempo, porque significaba volver a las raíces, buscando la fidelidad absoluta a las fuentes bíblicas. La Vulgata no solo fue una traducción, fue una reconstrucción del alma del cristianismo. Durante más de 1000 años, fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica, leída por monjes, copiada por escribas, y usada para enseñar, orar y predicar en todo Occidente. Cada monasterio medieval tenía su copia, y en cada misa, las palabras latinas de Jerónimo resonaban como eco del Evangelio. In principio erat verbum. En el principio era el verbo. Con esa frase, traducida de su mano, el mundo cristiano conoció el Evangelio de Juan en su nueva lengua sagrada. Pero el legado de la Vulgata fue más allá de la religión. Formó el idioma, la cultura y la educación de toda Europa medieval. Las universidades, las ciencias y la filosofía nacieron al compás de sus palabras. Fue la Biblia de los santos y los reformadores, de los místicos y los poetas. Incluso Martín Lutero, siglos después, al traducir la Biblia al alemán, se inspiraría en la obra de Jerónimo, reconociendo su enorme influencia. La Vulgata fue, en muchos sentidos, el corazón lingüístico del cristianismo occidental. Y aunque el latín ya no es la lengua del pueblo, la Vulgata sigue siendo una joya eterna, una obra que unió fe, sabiduría y lenguaje, y que permitió que millones de personas conocieran a Cristo en su propio idioma. Jerónimo lo dijo una vez con humildad: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y con su vida, se aseguró de que nadie tuviera que ignorarlo jamás. La Vetus Latina. Antes de que existiera la famosa Vulgata latina de Jerónimo, ya circulaba otra traducción muy especial. Una que podríamos llamar la Biblia de los primeros cristianos de habla latina. Era conocida como la Vetus Latina, que literalmente significa la antigua latina. Surgió entre los siglos II y IV después de Cristo, cuando el Imperio Romano todavía no había abrazado oficialmente el cristianismo. En ese tiempo, el griego seguía siendo la lengua dominante de las escrituras, especialmente la Septuaginta, pero el latín comenzaba a imponerse en el occidente del imperio. Los creyentes necesitaban comprender la palabra en su propio idioma. Así nació esta colección de traducciones latinas, realizadas de manera no oficial, por diferentes comunidades cristianas que deseaban llevar el mensaje del Evangelio a su gente. Pero la Vetus Latina no fue una sola traducción uniforme. En realidad, era un mosaico de versiones, algunas traducían directamente del griego, otras mezclaban fragmentos del hebreo, y muchas variaban según la región. En el norte de África, la comunidad de Cartago, a la que pertenecía el teólogo Tertuliano, usaba su propia versión. En Roma y en la Galia, existían otras variantes. Su lenguaje era simple, apasionado y muchas veces imperfecto, pero tenía algo poderoso, el fuego de una fe viva. La Vetus Latina reflejaba el alma de los primeros cristianos, perseguidos, escondidos en catacumbas, recitando versículos en una lengua que poco a poco se convertía en el idioma de toda una civilización. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias entre las múltiples versiones comenzaron a generar confusión. No había una Biblia latina única ni un texto estándar. Por eso, el Papa Dámaso I encargó a Jerónimo de Estridón una nueva traducción oficial, la Vulgata Latina, que con los siglos reemplazaría a la Vetus Latina. Aún así, la Vetus Latina no desapareció. Sus fragmentos siguen vivos en manuscritos antiguos, en citas de los padres de la Iglesia, y en textos litúrgicos. Hoy es una joya para los estudiosos, porque nos permite ver cómo entendían los primeros cristianos la palabra, antes de cualquier revisión oficial. En resumen, la Vetus Latina fue la voz del cristianismo naciente, una Biblia hecha por el pueblo y para el pueblo, antes de que el latín se convirtiera en la lengua sagrada del catolicismo. La Biblia copta y la Biblia etíope. Después de las traducciones en griego y latín, el mensaje de la Biblia comenzó a extenderse hacia el continente africano. Y allí, en las tierras bañadas por el Nilo y las montañas del antiguo reino de Aksum, la palabra de Dios encontró nuevas voces, nuevos alfabetos y nuevas culturas que la hicieron suya. Primero apareció la Biblia copta, en Egipto. Su origen se remonta al siglo III o IV después de Cristo, cuando los cristianos egipcios, herederos directos de la tradición apostólica de Marcos el Evangelista, empezaron a traducir las escrituras del griego koiné al copto, el idioma nativo de Egipto que utilizaba letras griegas combinadas con algunos signos demóticos antiguos. La Biblia copta no fue una sola versión, sino un conjunto de dialectos bíblicos, saírico, boáirico, fayúmico, entre otros. Cada uno representaba una región distinta del país. Pero todos compartían un mismo propósito: acercar el mensaje cristiano al corazón del pueblo egipcio. Lo más fascinante es que estas traducciones se realizaron mientras el cristianismo todavía era perseguido.
Los manuscritos coptos hallados en monasterios del desierto, como el de San Antonio y el de San Macario, muestran cómo los monjes copiaban las escrituras a mano, muchas veces en secreto, preservando textos que hoy son de los más antiguos que poseemos del Nuevo Testamento. La Biblia copta no solo fue una traducción, sino un puente entre dos mundos, el pensamiento griego y la espiritualidad africana. A través de ella, el cristianismo echó raíces profundas en Egipto, dando origen a una de las comunidades más antiguas y firmes de la fe, la Iglesia copta ortodoxa. Pero más al sur, el eco de esas escrituras llegó hasta Etiopía, un reino misterioso y poderoso, mencionado incluso en la Biblia. Allí, entre los siglos IV y VI, nació la Biblia etíope, traducida al idioma Wiz, una lengua semítica antigua que hoy sobrevive como lengua litúrgica. La Biblia etíope es una joya única. No solo tradujo los libros canónicos, sino que conservó textos que desaparecieron en otras tradiciones, como Enoc, Jubileos y la Ascensión de Isaías. Por eso, su canon es uno de los más amplios del mundo cristiano, con hasta 81 libros. Además, fue la primera Biblia traducida al idioma de una nación africana. Mientras en Europa la fe todavía se consolidaba, Etiopía ya era un reino cristiano oficial, gobernado por reyes que se consideraban descendientes de Salomón y la reina de Saba. A través de la Biblia etíope, la palabra se volvió inseparable de la identidad del pueblo etíope. Aún hoy, en las iglesias talladas en roca de la Libela, los sacerdotes leen los mismos textos en Wiz, con la misma melodía y devoción que hace más de 1000 años. Estas dos traducciones, la copta y la etíope, nos recuerdan que el cristianismo no fue solo una herencia europea o hebrea, sino una fe verdaderamente universal, que cruzó mares, lenguas y civilizaciones. Fueron las Biblias del desierto y de las montañas. Las Biblias del África antigua que mantuvieron viva la llama del Evangelio cuando el mundo aún estaba en tinieblas. La Biblia gótica. En el siglo IV de nuestra era, cuando el Imperio Romano comenzaba a tambalearse y las tribus germánicas se extendían por Europa, ocurrió algo extraordinario: la palabra de Dios llegó a los pueblos godos, guerreros del norte que hasta entonces vivían bajo la sombra de los mitos y las espadas. El protagonista de esta historia fue un hombre llamado Ulfilas, también conocido como Wulfila, cuyo nombre significa pequeño lobo. Nació alrededor del año 311 y fue obispo, lingüista y misionero entre los godos. Hijo de cautivos cristianos llevados al norte por los invasores, Ulfilas creció entre dos mundos, el romano y el bárbaro. Esa mezcla lo convirtió en el puente perfecto entre ambos. Cuando abrazó la fe cristiana, comprendió que si el evangelio quería llegar verdaderamente a su pueblo, debía hablar en su lengua. Pero había un problema: los godos no tenían un alfabeto propio. Su cultura era oral, transmitida por los cantos de guerra y las leyendas tribales. Entonces, Ulfilas hizo algo que cambió la historia de Europa: inventó un nuevo alfabeto, inspirado en el griego, el latín y algunas runas germánicas. Con él, tradujo casi toda la Biblia al idioma gótico, probablemente alrededor del año 350 después de Cristo. Esa traducción es conocida como la Biblia gótica, o Codex Argenteus, el Códice de Plata, porque el manuscrito más famoso está escrito en tinta plateada y dorada sobre pergamino púrpura. Hoy se conserva en la Biblioteca de Uppsala, en Suecia, y es considerado una de las joyas lingüísticas más antiguas de Europa. Pero más allá de su belleza, la obra de Ulfilas tuvo un impacto enorme: fue la primera Biblia traducida a una lengua germánica, siglos antes de Lutero o de la Reforma. A través de ella, el cristianismo comenzó a extenderse entre los visigodos, ostrogodos y otras tribus del norte, moldeando lentamente el destino espiritual del continente. Curiosamente, Ulfilas evitó traducir los libros de los reyes del Antiguo Testamento, porque temía que las historias de guerras y batallas encendieran aún más el espíritu violento de su pueblo. En su lugar, quiso ofrecer una fe de paz y esperanza, un mensaje que pudiera domar la ferocidad con la verdad del Evangelio. La Biblia gótica representa más que una traducción, es el nacimiento de la palabra escrita para un pueblo entero. Fue el punto en que los guerreros comenzaron a leer, y los paganos empezaron a orar. Hoy, cuando miramos esas páginas de plata, recordamos que cada letra fue el esfuerzo de un hombre que creyó que el idioma no debía ser una barrera para la fe. Y que el mensaje de Cristo, traducido a todas las lenguas, seguiría conquistando corazones, incluso los más duros como el hierro de las espadas godas. La palabra que venció al tiempo. A lo largo de los siglos, las palabras sagradas cruzaron mares, montañas y desiertos. De los papiros del Nilo a los monasterios del desierto, de las catacumbas de Roma a las montañas de Etiopía, la Biblia fue hablada, escrita y traducida con lágrimas, fe y sacrificio. Cada una de estas 7 traducciones antiguas, la Septuaginta, el Targum arameo, la Peshitta siria, la Vetus latina, la Vulgata, la copta y etíope, y la gótica,
representa un capítulo en la historia de un solo milagro, que el mensaje divino sobrevivió al paso del tiempo, a los imperios y a los hombres. Estas Biblias no fueron simples textos religiosos. Fueron el reflejo de pueblos enteros buscando entender a Dios en su propia lengua. Fueron el puente entre lo humano y lo eterno. Fueron el eco de una promesa que aún hoy sigue cumpliéndose. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35, cada traducción fue una batalla ganada contra el olvido. Un faro encendido en épocas de oscuridad. Y gracias a ellas, hoy tú y yo podemos leer la misma palabra que inspiró a reyes, profetas, mártires y sabios hace miles de años. La historia de la Biblia no es solo la historia de un libro, es la historia de cómo la verdad sobrevivió al tiempo. Si este viaje por las traducciones más antiguas de la Biblia te hizo valorar más la historia detrás del texto sagrado, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y acompáñame en los próximos videos, donde seguiremos explorando la arqueología, los misterios y las verdades ocultas detrás de la palabra de Dios. Porque aquí, cada video no solo informa, transforma tu forma de ver la fe y la historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, la palabra no se detiene, sigue escribiéndose en cada corazón que la escucha.